Un listado de las películas más malditas de la historia de Hollywood. La vida y obra de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Y además, la psicofonía de la semana, el verdadero sonido del infierno. Quédate porque estás en Proyecto Inframundo. Todos hemos ido alguna vez al cine, todos tenemos una película favorita. Pero ¿cómo te quedas si te digo que hay varias películas con potentes maldiciones? Películas que han arrebatado vidas de personas que han participado en búsqueda de la fama y la fortuna. Y lo único que han encontrado ha sido la muerte. Estas son unas cuantas películas malditas de Hollywood. En el sitio 1, la más conocida es Poltergeist, Juegos Diabólicos del año 1982. Esta es la película maldita por excelencia, puesto que el supuesto maleficio que acompañó al primer filme de la saga se extendió toda la trilogía. Así, entre el primer y tercer filme murieron 4 miembros del reparto, entre ellos Dominic Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor de la pequeña protagonista y que fue estrangulada por un novio celoso a los 22 años. El actor Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte, murió de cáncer de estómago a los 60 años. Y Will Sampson, que interpretaba a un médico indio en el segundo filme, falleció por la culpa de problemas postoperatorios a los 53 años. El caso más conocido es el de la pequeña rubia nena Heather O'Rourke, que murió de un shock séptico a los 12 años, tras filmar la tercera parte de la película. Se dice que su madre, mientras se encontraba en la sala de espera donde atendían a su hija, aseguró haberla visto por una ventana, diciéndole: «Mamá, no voy a volver». Muchos aseguran que la maldición comenzó después de que se usaran restos de tumbas reales durante el rodaje de la primera parte. En esta película, como dato curioso, está el que justamente esta niña, Heather O'Rourke, quien interpretaba a la más pequeñita, o sea, la niña menor, en el tercer filme ya tenía 12 años. Irónicamente se seguía viendo de 6 años. ¿Cómo era esto posible? Bueno, supuestamente los padres de la niña le daban hormonas. Estas hormonas no permitían que la niña creciera, ya que si la niña crecía, iba a perder esa ternura que la caracterizaba. Sin embargo, la niña murió por una complicación. Supuestamente es un mito urbano que se trata o que se toma. Esta es una teoría conspirativa, entonces depende de ti creerlo o no. Puesto 2. El bebé de Rosemary, 1968. El productor casi falleció durante el rodaje por culpa de una enfermedad. El compositor de la música murió de forma similar a la de un personaje de la película. Pero fuera de eso, la filmación transcurrió en forma tranquila. El director de esta película es Roman Polanski. Para todos aquellos que han escuchado este nombre antes, saben que no puede salir nada bueno de hablar de este hombre. La maldición llegaría después para el director Roman Polanski, ya que su bella esposa, Sharon Tate, quien se encontraba embarazada, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas en una casa de Los Ángeles por seguidores de la secta liderada por Charles Manson. Los criminales pintaron con sangre las palabras Helter Skelter, aludiendo a una canción de los Beatles, ya que el líder de la secta, Charles Manson, tenía la idea de que los Beatles habían escrito esta canción para orillarlo e invitarlo a matar. Puesto 3. El Exorcista. Esta es la película por excelencia, la definitiva en la historia del cine de terror. Tiene varios datos que extienden por mucho el misticismo del filme, haciéndolo salir
por completo de solo ser una película. Es de las más aterradoras del cine. Tiene su propia lista de espantos, como la cadena de fallecimientos que afectaron al equipo técnico y artístico del filme. Se estima que entre 4 y 9 personas perdieron la vida durante el rodaje, entre ellos los actores Jack Margowan y Vasiliki Maliaros, además de un experto en efectos especiales y un cuidador nocturno. Varios decorados se incendiaron, lo que atrasó en 6 semanas la filmación, y varios dicen haber visto teléfonos levantarse sin explicación alguna. La atmósfera era tan inquietante en el set que el director William Friedkin pidió a un sacerdote para que hiciera un exorcismo real para poder seguir rodando la película con tranquilidad. La actriz Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre de la niña poseída, debía decir en una parte de la frase "Creo en el diablo", pero se negó terminantemente a ello, aduciendo, aunque era una línea ficticia, jamás se debía usar ese nombre, sin esperar sufrir alguna consecuencia. Pese a que la frase fue sacada del guión, la maldición parece haber persistido. Es, como te digo, bastantes datos hay muy fuertes sobre esta película. Puesto 4, Superman del año 1978. ¿Es raro encontrar a un superhéroe como lo es Superman en esta clase de listas? Pues no. Aquí está el comienzo de una maldición. La maldición de Superman. Representa a uno de los íconos del cine maldito en Hollywood. Partiendo por sus antecedentes históricos, el primer actor que interpretó al superhéroe en la serie de la televisión de los años 50, George Reeves, fue encontrado muerto de un disparo. El segundo actor que se puso el traje fue Christopher Reeve. Tras conocer la fama mundial gracias al personaje, años después sufrió un terrible accidente tras caer de un caballo. Quedó parapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta el momento de su muerte en 2004. Otros actores que también habrían sufrido la supuesta maldición fueron la actriz Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en la versión del 78. Desarrolló un trastorno bipolar que la obligó a internarse en una clínica. El actor cómico Richard Pryor, que participó en Superman 3, se le diagnosticó esclerosis múltiple, mientras que Marlon Brando, quien interpretó al padre de Superman, experimentó a los pocos años una serie de desventuras que lo llevaron a convertirse en una especie de misántropo. Puesto 5, La profecía. Las historias de desgracias que rodearon esta película son increíbles, ya que el avión donde viajaba el actor Gregory Peck fue impactado por un rayo, y 8 horas después ocurrió lo mismo con la aeronave en la que viajaba el guionista. El equipo arregló un jet para movilizarse, pero por sobreventa no pudieron subirse. El actor despegó sin ellos y a los pocos minutos se estrelló contra un automóvil, que luego impactó a otro vehículo donde viajaba la esposa e hijo del piloto. Al parecer todos fallecieron. El productor además se salvó de una bomba que el grupo terrorista IRA había colocado en su hotel. Lo mismo ocurrió con el director y un grupo de actores que se aprestaban a comer en un restaurante tras el rodaje del filme. El experto en efectos especiales John Richardson sufrió un accidente automovilístico en el que una colaboradora resultó decapitada, tal como ocurre en una escena de la película. Finalmente, para rodar ciertas escenas del filme, el equipo de producción debió traer a varios felinos. Cuando se terminó de rodar, dos de los felinos, mataron a un cuidador. Puesto 6, El Cuervo. El actor Brandon Lee, hijo del maestro de artes marciales Bruce Lee, falleció de un disparo en pleno rodaje, mientras se filmaba una escena en la cual le disparaban. La pistola que se usó en la escena debía estar cargada con una bala de salva, pero por causas que nunca se aclararon estaba cargada con una bala de verdad, lo que causó la muerte del actor. Los productores del filme, consternados por lo sucedido, quisieron detener la filmación, pero el director decidió quemar el metraje de esta secuencia y completó la película utilizando un doble. A base de retoques digitales por computadora, al final se puede leer una dedicatoria que dice: para Brandon y Elisa. Puesto 7, El Conquistador de Mongolia. De las 220 personas que trabajaron en esta película,
que relataba la vida del conquistador mongol Genghis Khan, 91 personas contrajeron cáncer a principios de los años 80 y 46 murieron por esta causa. Entre los fallecidos se incluye al actor protagónico, el célebre John Wayne, además de los actores Pedro Armendáriz, Tomás Gómez, la actriz Susan Hayward y Agnes Moorehead y el director Dick Powell. Según los médicos, bajo circunstancias normales, una treintena de personas podrían haber desarrollado la enfermedad. La explicación de las muertes no es del todo clara, aunque lo más probable es que el cáncer se originara por el polvo radioactivo que permanecía suspendido en el aire, pues la película se rodó en el desierto de Utah, no lejos de un lugar donde el ejército norteamericano realizaba pruebas con armas nucleares. Este es un ejemplo, y de hecho, yo como dato sí sabía que se había grabado esta película cerca de donde se hacían pruebas nucleares. Lo peor es que los productores sabían que esta parte, o sea que este terreno se ocupaba para eso, y muchos decidieron guardar silencio. Puesto 8. La dimensión desconocida. La adaptación cinematográfica de la famosa serie de misterio iba a constar de 3 historias, pero el director John Landis, que acababa de rodar el video Thriller con Michael Jackson, añadió una 4ª historia. El actor Bill Morrow, famoso por la serie de TV Combate, debía filmar una escena de acción junto a 2 niños, cuando un helicóptero que volaba a la altitud de solo 8 metros fue impactado por una explosión de pirotecnia. El helicóptero se estrelló y decapitó a Morrow y a uno de los niños mientras el otro moría aplastado. Este es uno de esos ejemplos de esos videos que uno no quisiera que existieran, pero sin embargo están ahí. El video está en YouTube, de hecho, si eres de esas personas morbosas, solo búscalo como The Twilight Zone. Y de hecho puedes ver cómo desgraciadamente el helicóptero cae y cómo pasa una de las aspas limpiamente a través del cuello de uno de los actores. Y también puedes distinguir cómo cae justo encima de otro de los actores. No cabe duda que estas historias son de lo más fuerte y perturbadora de esta industria, de una industria que se supone es la industria de los sueños, la fantasía y el glamour. Como ya es costumbre, aquí en Proyecto Inframundo te tengo la obra y vida, más bien la desobra y vida, la deshonrosa vida de un asesino serial. Esta ocasión es ni más ni menos que Jeffrey Dahmer, el terrible carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez, aunque le regalaron un perro al que quería con locura. Ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuera a más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándole a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. No era extraño verlos discutir, ya que en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época de su desarrollo, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo, que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte.
de modo en que un intento por olvidarlas comenzó a beber. De igual forma se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto fue un alumno educado con los profesores y divertido con los compañeros, por lo que se ganó la fama del payaso de clase. El primer asesinato de un enfermo. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y su madre, ex esposa de Lionel Dahmer, se fue a Wisconsin con su hijo menor David, dejando a Jeff solo en casa. Aquel verano del 78 cometió su primer asesinato. Volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar. Recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y fumar hierba. Cuando Hicks le dijo que se tenía que ir, en un arrebato Dahmer lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y lo estranguló. Presa del pánico, bajó el cadáver al sofá. Por la mañana, con un cuchillo de caza le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano fue interceptado por una patrulla. Extrañamente, la suerte quiso que no se inspeccionara el contenido de la bolsa y únicamente lo multaran por exceso de velocidad. Aterrado volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que existía en el sótano. Cuando volvió 2 años después, tomó huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y el reloj que llevaban la víctima fueron arrojadas al río. Segundo asesinato, encuentro mortal en un hotel. Tras nulos intentos por frenar sus impulsivas condiciones, una noche de 1986 en un bar de ambiente gay, conoció a Steve Toomey, con quien fue a un motel para practicar sexo. Ya en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeff despertó encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas. Volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de su casa, donde para poder descuartizarlo a gusto, el proceso fue casi idéntico que con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. Algunos de sus casos más brutales. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer se dio a sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubes en busca de hombres gays para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Doxtator en enero del 88, escondió su cuerpo durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró, el mal olor ya era evidente, así que procedió a descuartizarlo. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto dejó la casa de su abuela y alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos del 89, cuando un chico de 13 años intentó seducirlo. Escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena. Cabe destacar que solo fue acusado y encontrado culpable de agresión sexual. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año. Hasta entrados en el año 1990, a pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta llegar a un número bastante perturbador de 13 personas. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombie a quien podría controlar.
Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff terminaba rematándolos. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaba a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco los restos de los cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero a pesar de los malos olores, los vecinos jamás alertaron nada. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 30 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer. Consiguió parar una patrulla que pasaba. Cuando registraron el apartamento descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el congelador y restos humanos, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que este caníbal utilizaba para deshacer los restos óseos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplicaba la pena de muerte, de modo que si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. Se le envió a la prisión de Columbia, en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que le había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. Durante su corta estancia fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. En noviembre de 1994 halló su final de forma violenta, cuando otro preso que cumplía una condena por asesinato lo abordó en el gimnasio y le golpeó con una barra de pesas hasta que terminó con su vida. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer merecía, pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo purgando por lo que habría hecho y pagado por sus terribles crímenes hasta el final de sus días. Bueno, y ya para terminar, en esta nueva sección que hemos empezado aquí en Proyecto Inframundo, te traigo esta psicofonía. Esta psicofonía que te pido que te pongas ambos audífonos o súbele al volumen de tu aparato reproductor, porque este es el sonido del infierno. Como ya se habrán dado cuenta, este sonido fue captado en una investigación cuando llegaron al punto más profundo de la Tierra, dejando un micrófono. Aparentemente no pueden darle una explicación a por qué el fondo de la Tierra suena como miles de personas ardiendo y gritando, como si del infierno se tratara. Muchas gracias si has llegado hasta este punto. Recuerda que Proyecto Inframundo es un proyecto que se está renovando todos los jueves en punto de las 9 en Spotify. Puedes escucharlo también en YouTube en su formato de podcast. Recuerda que se renueva todos los jueves. No te pierdas tampoco los podcasts de Fab, que está tomando su primer descanso camino hacia la segunda temporada. Los Cuentos de Fab es un canal de YouTube con temas un poco más relajados, con temas un poco más sencillos y familiares. Entonces, suscríbete a toda la network de los Cuentos de Fab en YouTube, los podcasts de Fab en Facebook y en Spotify, los podcasts de Fab y Proyecto Inframundo. Ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en otro Proyecto Inframundo.